Gloria al Padre, bendiciones a todos los hermanos que nos están viendo, los que están aquí presentes, a los que están en Facebook y en YouTube, que nos estarán viendo. Que el Eterno los bendiga de una manera especial. Estamos en Quejilá, Casa de Israel, y estamos dando un seminario que se llama Descubriendo la Verdad. Estamos con el tema de Nimrod, el rey de Babel. Esto ya lo iniciamos la semana pasada. Bien, nos habíamos quedado en Nimrod, el primer poderoso. Los que ya tienen el folletito, estamos en la página 103. Estuvimos leyendo Génesis capítulo 10, versículo 8 y 9. Vamos a leerlo nuevamente para arrancar de acá, retomando un poquito lo que vimos la semana pasada. Dice Génesis, Bereshit 10, 8 y 9. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esto es lo que dice la Reina Valera del 60. Entonces estuvimos viendo que esa palabra poderoso viene de la palabra Gibor. Gibor, que significa, o que viene también de la H1397 en el diccionario Strong, significa guerrero, tirano, campeón, jefe, gigante, poderoso, fuerte, valiente, una persona, un hombre poderoso. Estuvimos viendo un poquito más sobre el H1397, el Gibor, que viene del 1396. Es un hombre guerrero, valiente, una persona, un hombre poderoso. Que también esta palabra se deriva de Gabar, que es la raíz primitiva de ser fuerte. Significa prevalecer, actuar insolentemente, exceder, confiar, ser grande, ser poderoso y reforzar. Entonces, a raíz de todo este significado de lo que significa Gibor, poderoso, entonces bajo este concepto de la palabra poderoso, pudiéramos decir que Nimrod, que por cierto su nombre significa rebelde, porque dice que cuando él nació iba a ser llamado rebelde, entonces podemos decir que Nimrod era un hombre guerrero, tirano, campeón, jefe, un gigante, un poderoso, un fuerte, un valiente, uno que prevalece, un insolente, uno que se excede y uno que refuerza. Ok, entonces vamos a ver esta misma cita bíblica de Génesis capítulo 10, versos 8 y 9 en varias versiones. Mire qué curioso, la traducción Nuevo Mundo, que es la traducción de los testigos de Jehová, que en este versículo ellos lo entienden un poquito mejor de lo que significa ser un poderoso. Dice sobre Nimrod, 103, en la parte de abajo. Dice la página, la versión, traducción Nuevo Mundo, de la Testigo de Jehová. Y Cus llegó a ser padre de Nimrod. Él dio comienzo a lo de hacerse un poderoso en la tierra. Se exhibió como un poderoso cazador en oposición a Jehová. Por eso hay un dicho como Nimrod, poderoso cazador en oposición, ¿verdad? La Reina Valera dice delante de Jehová. Entonces ese delante no es que va adelante, sino que es en contra de, se está oponiendo, como cuando un hijo rebelde se le planta al padre, ¿verdad? De una manera insolente. En contra de su voluntad, exactamente. Entonces, este mismo pasaje en la Biblia Kadosh dice así: Cus engendró a Nimrod. Él comenzó a ser un gigante sobre la tierra. Él fue cazador gigante delante de Yahweh. Por eso la gente dice, como Nimrod, un cazador gigante delante de Yahweh. Eso dice la Biblia Kadosh. La versión textual de la cuarta edición, Biblia Americana, dice así: Y Cus engendró a Nimrod,
primer prepotente en la tierra, un prepotente, ¿verdad? Mire cómo va cambiando, pero todo viene encasillado en lo mismo, ¿verdad? Cus engendró a Nimrod, primer prepotente en la tierra. Este era intrépido cazador enfrentando a Adonai Elohim. Por eso se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Adonai. Tremendo, ¿verdad? Amén, así es. Si mezclamos todas las versiones que leímos, entonces diríamos que Nimrod era un poderoso gigante prepotente que estaba en oposición a Elohim. Amén. Amén. Eso era Nimrod. El reino de Nimrod era un rey, porque dice el reino de Nimrod en Génesis capítulo 10, verso 10 al 12. Nuevamente le leo Reina Valera del 60. Y fue el comienzo de su reino. Entonces, no simplemente era un cazador prepotente, era un rey cazador prepotente. Amén. Amén. Dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces Nimrod era un rey, monarca, gobernante de un territorio, especialmente uno cuya posición es hereditaria y que reina de por vida. Eso significa la palabra rey. Un monarca, gobernante de un territorio, especialmente uno cuya posición es hereditaria y que reina de por vida. Entonces el reino se va transmitiendo, ¿verdad? ¿Se ve? Hace poquito vimos la coronación del rey Juan Carlos, ¿verdad? De Inglaterra, ¿verdad? Antes de que se muriera su madre, que era él, el príncipe. Ahora ya la esposa no le dice mi príncipe, ahora le dice mi rey, ¿verdad? Entonces, eso es, y que cuando él muera, va a quedar uno de sus hijos. Ya, de hecho, ya lo tienen marcado quién es el que va a quedar en lugar de él, ¿verdad? No así el ministerio. El ministerio no se transfiere por lazos familiares, ¿verdad? Que es desgraciadamente lo que vemos hoy en muchas congregaciones, ¿verdad? Se va el pastor y deja un hijo, o deja una hija, o deja a alguien de la familia, como para seguir en control de todo. El ministerio no se transfiere. Eso viene de parte de Dios y nada más. El llamado lo hace el Eterno. Amén. Emperador es un monarca soberano que tiene como vasallos a otros reyes. Un rey gobierna sobre una región. Un emperador gobierna sobre reyes. Esa es la diferencia entre rey y un emperador. Un rey gobierna sobre una región. Un emperador gobierna sobre reyes. Nimrod era un emperador, era uno que reinaba sobre reyes. Entonces, cuando un emperador conquista una región, en esa región hay ciudades que tienen su propio rey, o naciones que tienen su propio rey. Al ser conquistados, aquellos reyes pasan a ser vasallos del emperador, sirvientes del emperador. Vasallos. Ajá, así se les llama, vasallos. Algunos los dejan gobernando con tal de que se sometan al emperador. Otros son asesinados y el emperador pone un rey en su lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacían todos estos emperadores? Por eso César era un emperador. Ahora, César era el título de un emperador. César no era el nombre del emperador, era el título, el César. Entonces, por ejemplo, Herodes era el César de Roma. ¿Cuál otro era? Dionisio, perdón, Dionisio no, se me fue. Se me fueron los nombres de los emperadores de Roma. Entonces, a todos no le llamaban emperadores, le llamaban César, ¿ya? Nerón, el que incendió Roma y que le echó la culpa a los creyentes en Yeshua y
y ahí se desató una persecución terrible. Entonces Nerón era un César, entonces era un emperador. Entonces vemos entonces que este Nimrod no simplemente llegó a ser rey, sino que se convierte con el paso del tiempo en un emperador, uno que gobernaba sobre reyes. Eso es un emperador. Entonces, vamos a ver la descripción en el libro de Yacer sobre la vida de Nimrod. El libro de Yacer es un libro extra canónico o extra bíblico que lo utilizamos para los hermanos que nos ven, lo usamos como referencia histórica. El libro de Yacer. En el capítulo 7, versículo 23 al 30 dice: y Cus, el hijo de Can, de Han, Cus, el hijo de Can. Entonces Nimrod era nieto de Can, bisnieto de Noé. ¿Ok? El hijo de Noé tomó una esposa en aquellos días en su edad avanzada, y ella dio a luz un hijo, y ellos lo llamaron su nombre Nimrod, diciendo: en este tiempo los hijos de los hombres comenzaron a rebelarse y a transgredir en contra de Elohim. Por eso le pusieron Nimrod, el rebelde. Porque en esa época que nace Nimrod, la gente se había rebelado contra el Eterno. Y el niño creció y su padre lo amaba extremadamente porque él era el hijo de su vejez. Y los atuendos de piel, cuales el Todopoderoso hizo para Adán y su esposa cuando ellos salieron del jardín, fueron dados a Cus. Porque después de la muerte de Adán y su esposa, los atuendos fueron dados a Hanoc, el hijo de Jared o Jared. Y cuando Hanoc fue llevado a lo alto a Elohim, él los dio a Matusalén, su hijo. Y a la muerte de Matusalén, Noa los tomó y los trajo dentro del arca. Y estaban con él hasta que salieron del arca. En su salida, Can robó los atuendos de Noa, su padre, y él se los llevó y los escondió de sus hermanos. Y cuando Can tuvo su primogénito Cus, él le dio los atuendos en secreto y estuvieron con Cus muchos días. Y Cus también los escondió de sus hijos y hermanos. Y Cus tuvo a Nimrod. Él le dio esos atuendos por su amor por él. Y Nimrod creció cuando él tenía 20 años de edad. Él se puso esos atuendos. Y Nimrod se hizo fuerte cuando se puso los atuendos. Y el Todopoderoso le dio poder y fortaleza, y él era un cazador poderoso en la tierra. Sí, él era un cazador poderoso en el campo, y él cazaba los animales y edificaba altares y ofrecía sobre ellos los de Adonai. Nimrod, en el verso 44 de Yacer, dice: y Nimrod dio a Sinar, y él reinó el reino en seguridad, y él peleó con enemigos y los subyugó, y él prosperó en todas sus batallas, y su reino se hizo muy grandioso. Todas las naciones y lenguas oyeron su fama, y ellos se reunieron hacia él, y ellos se inclinaron a tierra y le trajeron ofrendas, y él se convirtió en un señor y rey. Y ellos todos vivieron en él, en la ciudad de Sinar. Y Nimrod reinó en la tierra sobre todos los hijos de Noah, y ellos todos estaban bajo su poder y consejo. Y toda la tierra era de una lengua, palabras de unión. Pero Nimrod no fue por las sendas de Adonai, Yuhebahei, y él era más perverso que todos los hombres que fueron antes que él, desde los días de la inundación hasta esos días. Y él hizo imágenes de ídolos de madera y piedra. Él se inclinó a ellas, y él se rebeló contra Adonai, Yuhebahei, y enseñó a sus súbditos y a la gente de la tierra sus sendas perversas. Y Mardón, su hijo,
era aún más perverso que su padre. Entonces vemos aquí resumido en el libro de Yacer la historia de quién era Nimrod y cómo llegó a ser poderoso y se rebela contra el Eterno. Cuando se sintió muy poderoso, se rebeló en contra del Eterno. Ahora vamos a ver la Torre de Babel. Génesis 11, versículo 1 al 9. Todos en la tierra tenían el mismo idioma y las mismas palabras. Y mientras emigraban desde Oriente, se encontraron un valle en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros, vengan, hagamos ladrillos y cosámoslos. El ladrillo les servía de piedra y el asfalto les servía de mezcla. Y dijeron, vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por todo el mundo. Yahweh bajó a ver la ciudad y la torre que habían edificado los hombres. Y dijo Yahweh, si siendo un pueblo con un solo idioma para todos, así es como han empezado a actuar, entonces nada de lo que se propongan hacer estará fuera de su alcance. Así que bajemos y confundamos allá su idioma, de modo que ninguno entienda el habla del otro. Así los esparció Yahweh de allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso le llamó Babel, que significa confusión, porque allí confundió Yahweh el idioma de toda la tierra, y de allí los dispersó Yahweh sobre la superficie de toda la tierra. Entonces, vemos, amados hermanos, que ellos propusieron en su corazón, dice, por lo menos esta versión, hacer una gran torre para llegar al cielo. El Eterno dice, tienen un mismo idioma, si había algo bueno que destacar en los habitantes de Babel o de Sinar en esta región, es que tenían un mismo sentir, un mismo pensamiento, una unidad. Qué terrible que cómo el mundo sí se une para las cosas malas, pero para las cosas buenas, ¿cómo cuesta? Para buscar de Dios, ¿cómo cuesta? ¿Verdad? Y es así. Usted ve las discotecas cómo se llenan, las cantinas, los bares, esos lugares de perdición, cómo todo el mundo está en el mismo pensamiento y en la misma actitud y ¿entiende? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dice, descendamos y confundamos, que no se entiendan, porque cuando no hay entendimientos, hay separación. Eso es lo que ocurre en el hogar, en el matrimonio. Cuando no hay entendimiento en la pareja, ¿qué ocurre? Cada quien por su lado. No le entiendo, no nos llevamos, así no podemos trabajar, así no podemos seguir, así no podemos vivir. Es igual como cuando uno está en un trabajo y tiene un jefe incómodo, y usted por más que usted quiera no puede. O una, dos, o te terminan despidiendo o usted termina renunciando porque no se puede. ¿Sí o no? Ok, entonces la intención de ellos era levantar y llegar al cielo. Ahora, ¿una torre o una pirámide? ¿Qué fue lo que hicieron? Una torre. Vamos a ver. Los que ya tienen la imagen ahí, esta de la derecha, de este lado, derecha, esta es la imagen que nos han vendido, ¿verdad? La torre. Esta es la imagen. Ok, vamos a ver qué dice aquí. Esta es la imagen que tenemos de la Torre de Babel. Es la visualización en nuestra cabeza y nos la ponen como un inconclusa, pues no la terminaron. La torre en la ciudad de Sinar, erróneamente llamada Torre de Babel, no era necesariamente un edificio cilíndrico en forma de espiral, como muchas representaciones lo muestran, así como esta. Entonces, más bien era un sigurat, que es esta, que tiene más forma de pirámide, ¿verdad?, que cilíndrica, que es esta que está acá.
¿Sí la logran ver? ¿Verdad? Sí, claro. Esa es la imagen de un sigurat. Y eso usted lo encuentra en todas las regiones de la antigua Mesopotamia. Entonces, un sigurat, que es una antigua construcción mesopotámica en forma de pirámide, con terrazas por encima una de otra. Es posible que el sigurat de Sinar fuera más específicamente el de Etemenanki, que es una pirámide dedicada a Marduk. Ese es el nombre con el que se le conoce a Nimrod. Cuando usted oye en la Biblia Marduk o el dios Marduk, se están refiriendo al mismo Nimrod. Y entonces, por eso es que están regados por todas partes en las regiones de Mesopotamia, la región antigua, mucho antes de Israel. ¿Por qué se molestó Yohebahei? Porque estaban haciendo una torre. O sea, como que no habría sentido en decir, pero ¿por qué el Señor se enoja si estamos haciendo una casa? ¿O por qué el Señor se va a enojar si estoy haciendo un edificio? ¿Por qué se va a enojar que estemos haciendo un trabajo todos juntos? Vamos a ver. Dice Génesis 11, 6 al 7. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, o sea, el mismo idioma. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos y bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. La reacción de Elohim parece muy extrema. Si el objetivo de estos hombres hubiera sido nada más llegar a ser famosos y que su torre subiera al cielo. Antes y después de eso se han construido edificios más altos. El día de hoy hay edificios enormes. Sin embargo, ninguno de esos obtuvo la respuesta tan seria de parte de Elohim que dijo, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. O sea, vemos edificios, hermano, edificios en Estados Unidos. Hay uno, creo que es en Dubái, que tiene no sé cuántos cientos de metros hacia arriba. O sea que es más grande, más alto que inclusive lo que era la Torre de Babel. Y el Señor no ha bajado a destruirla ni a confundirle el lenguaje a nadie. Entonces tiene que haber un sentido del porqué más allá de simplemente evitar que construyeran un edificio. ¿Por qué Adonai fue tan drástico? Si nosotros no analizamos y no escudriñamos, vamos a decir que Yahweh se enojó y ya. Pero lo que hacemos es pintar a un Elohim completamente irracional, y la gente tiene en mente que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios caprichoso y el Dios del Nuevo Testamento es bueno, pero es el mismo, porque cuando Yeshua le dice a Felipe, si me viste a mí, viste al Padre. Entonces tenemos que pensar cómo el Padre era un genocida a los ojos de mucha gente y Yeshua era tan amable y tan amoroso. ¿Ve? Es que el Padre y Yeshua, siendo el mismo, tienen que ser igual de juntos. Por lo tanto, la maldad en el tiempo que el Padre castigaba así de severamente era muy grande. Por lo tanto, por eso tenía que actuar así. El historiador judío Flavio Josefo, que es un historiador, dice que la Torre de Babel estaba siendo construida a prueba de agua. Y que esto era un acto de rebelión directamente contra Elohim, porque lo estaban desafiando por haber enviado el diluvio. Y se estaban preparando para sobrevivir a cualquier acto futuro castigo, en caso de que tal diluvio sucediera. O sea, supuestamente ellos decían, no importa si el Eterno quiere enviar otro diluvio, vamos a hacer una torre tan alta que ni Dios nos va a destruir. El pensamiento, ¿no? Ya eso era un acto totalmente de rebelión, en vez de buscar arrepentimiento. Exactamente, un desafío al Eterno, sí. Entonces estaban preparándose para sobrevivir a cualquier acto futuro de castigo en caso de que tal diluvio sucediera. Pues dijeron,
si bien el diluvio ya no nos va a tomar desprevenidos, porque vamos a hacer una torre bien alta para que no nos alcance el agua. Sin embargo, tal vez haya algo más. Esto es lo que dice Flavio Josefo, el historiador. Pero tiene que haber algo más. Vamos a verlo. Algo que tiene que ver con el deseo de llegar no solamente al cielo físico que podemos ver, sino al cielo que no se ve, al cielo espiritual. Toda la obra fue motivada por el orgullo y la soberbia del hombre, pero hay algo más allá todavía. Porque ellos dijeron, vamos a hacer una torre que llegue al cielo. El hombre siempre ha buscado los lugares altos para conectarse con Elohim y con los dioses falsos, ¿verdad? Si nosotros leemos en las páginas de la Biblia, Jeremías, Ezequiel y todos esos pasajes, eran en los lugares altos, en las montañas, en los montes, donde se levantaban altares a los ídolos falsos. Amén. Por eso vemos al profeta Elías confrontando a los profetas de Baal. ¿Dónde? En el monte Carmelo. ¿Ve? Allí. Entonces, eso también es un desafío al Eterno. Porque ¿dónde es que se presenta el Eterno por primera vez a Moisés? En el monte Sinaí y en el monte Hermón. Ok. Entonces, en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el Salmo 121. El hombre siempre ha buscado los lugares altos para conectarse con Elohim y con los dioses falsos. Eso se debe a que tanto Yahweh como los ángeles caídos bajaron del cielo que podían ver. Alzaré mis ojos a los montes. Entonces tenemos una tendencia a siempre mirar a los lugares altos. Los reyes malvados y la gente malvada ponían ídolos en los lugares altos. De esta se está refiriendo a una montaña, a un monte. ¿Por qué ponían ídolos en los lugares altos? Porque al igual que en la Torre de Babel, los lugares altos eran lugares para comunicarse con los dioses, con los demonios. Y entonces cuando llegaban un verdadero siervo de Elohim, derribaba los ídolos de los lugares altos arriba en las montañas. La Biblia dice que los hombres ponían ídolos en los lugares altos porque desde los lugares altos oraban por todas sus naciones y hacen sus invocaciones sobre todos los lugares altos. Cuando el rey Balac quiso maldecir a Israel, llevó a Balaán al desierto y lo subió a una montaña, porque siempre las hechicerías y todo tipo de contacto con los dioses están, hasta con Elohim, ahorita lo vamos a ver, lo hacían desde las montañas, porque entre más alto era el lugar, era más cercano al cielo, por eso subían a las montañas. Tenemos ejemplos, la escalera de Jacob, que miraba que los ángeles subían hasta el cielo y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Yeshua, cuando vuelve, dice, pisará el monte de los olivos. Cuando él vuelva, ¿dónde va a llegar él? Al monte de los olivos. Moisés recibió la Torá en el monte Sinaí y hasta los vigilantes, los ángeles caídos, bajaron en el monte Hermón. Siempre los lugares altos terminan siendo un punto de encuentro entre el lugar físico de la tierra y el lugar del cielo. Entonces estos hombres, los de Babel, hacían estas torres con un propósito y no era solamente para ser famosos, era para algo más profundo. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene del Eterno. David alzaba su mirada en su momento de prueba y él miraba hacia los montes donde estaban los ídolos y él decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de ese ídolo que está ahí en la montaña. Mi socorro viene de Yahweh que está en los cielos.
Amén. Esa frase es muy hermosa, pero va mucho más allá de decirlo poéticamente. Alzaré mis ojos a los montes. En realidad el salmista está diciendo, yo puedo ver las montañas y sé que allá arriba están los ídolos. Si yo pongo mis ojos en los ídolos de las montañas, ¿de allá va a venir mi socorro? Claro que no. Mi socorro viene de Yahweh, que hizo estas montañas. Él sabía que el socorro de él no venía de ir a las montañas a adorar a los ídolos, sino del Elohim que hizo las montañas. Amén. Los espíritus de los Nefilim tenían conocimiento íntimo de la tierra original antes de que los cielos fueran cerrados, y que Elohim ya no caminaría con el hombre como lo hizo con Adán. Sabemos que Nimrod estaba controlado por estos Nefilim, siendo el mismo uno mezclado con sangre de los Nefilim. Él construyó la torre como un recurso para poder hacer un portal a la dimensión celestial del trono de Elohim. Él construyó la torre como un recurso para poder hacer un portal a la dimensión celestial del trono de Elohim. Él hizo esta torre para poder desde allí llegar al cielo. Esta es la mentalidad de Nimrod. Ahora, la altura necesariamente no hacía mucha diferencia, pero el objetivo sí. El objetivo de Nimrod era alcanzar la dimensión celestial con un propósito. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos que comprender entonces que cuando decimos cielo, que no se está refiriendo llegar a las nubes, sino llegar al trono de Yahweh. Ese era su objetivo, ¿verdad? Porque nosotros vemos, como en la tarde de hoy, que está bien nublado, vemos esas nubes. Ese es el primer cielo. A eso le llamamos cielo, ¿sí o no? Pero cuando la Biblia menciona el cielo de los cielos, está hablando del trono de Adonai, de Elohim, donde Él se encuentra. Y que ahí no hay hombre que llegue. En el libro de Yacer, nuevamente, capítulo 9, verso 25 y 26 dice: y la edificación de la torre fue para ellos una transgresión y un pecado. Ellos comenzaron a edificarla, y mientras edificaban contra Adonai, el Todopoderoso del cielo, ellos se imaginaron en sus corazones hacer la guerra contra él y ascender al cielo. Oiga qué mentalidad. Y toda esa gente y todas las familias se dividieron entre partes. La primera parte dijo: nosotros ascenderemos al cielo, o sea, subiremos al cielo y pelearemos contra él. ¡Qué brutalidad! La segunda parte dijo: nosotros ascenderemos, subiremos al cielo y pondremos nuestros propios ídolos allí y los serviremos. O sea, querían destronar al Eterno y poner sus ídolos ahí en el lugar del trono de Adonai. Totalmente. Y la tercera parte dijo: nosotros ascenderemos, o sea, subiremos al cielo y lo golpearemos a él hacia abajo con arcos y flechas. Y el Todopoderoso conocía todas sus obras y todos sus pensamientos malignos. Y él vio la ciudad y la torre cual ellos estaban edificando. O sea, esa era la mentalidad, según el libro de Yacer, esa era la mentalidad que tenían, que les metió Nimrod a esta población. Vamos a alcanzar el trono de Dios y lo vamos a agarrar y le vamos a pegar y lo vamos a tirar abajo y nosotros nos quedamos arriba. Sí. ¡Qué belleza! Como él destronaba a los reyes. Exactamente, creía que el Eterno Dios. Sí, qué tremendo, porque dice que el Señor conocía todo. Exacto. No se le escapa ni lo mínimo de lo que pensemos. Imagine qué tremendo, ¿verdad? Porque si uno agarra Génesis 11 y lee ahí la historia de la Torre de Babel y listo. Y les confundió la lengua y listo, ya ahí murió la historia. ¿Verdad? Pero ya leyendo el trasfondo histórico, entendemos cuál era el propósito. Sí, no lo ve uno así tan grave a nivel de solo leerlo. Exactamente. Entonces, cuando vemos que Adonai dice, estos no se van a detener, no lo decía porque no le gustara que se hagan edificios altos,
sino la intención con la cual lo estaban haciendo. El problema del objetivo de la Torre de Babel, ese era el problema. O sea, el problema no era la construcción. El problema no era que se hiciera un edificio. Es más, el problema ni siquiera era que no querían o que no se querían morir, no. El problema era la intención real. Supuestamente llegar a la presencia del Eterno, agarrarlo descuidado, seguro viendo tele, quién sabe qué. Sí. ¿Ah? Y agarrarlo, amarrarlo y quitarlo del trono y poner sus ídolos ahí en el salón grande del cielo. Qué tremendo. Algo impensable. Entonces, el problema, ese es el problema, ese era el objetivo de ellos, que no pudieron, el Eterno no lo iba a permitir jamás. El objetivo de la Torre de Babel, al hacer la torre, estaban tratando de hacer en su cúspide un portal interdimensional con el cual subir al trono de Yahweh con 3 objetivos. Número 1, pelear contra Elohim. Número 2, establecer sus propios dioses y servirles. Número 3, herir al Eterno con arcos y con flechas. Con arcos y con flechas. Ese era el propósito de ellos. Cuando Yahweh bajó a confundirles el idioma, fue porque sabía que sin importar lo que pasara, no se iban a detener de lo que pensaban hacer. Esta situación la podemos ver muy comúnmente si prendemos la televisión. Entonces nos encontramos con que los medios de comunicación nos bombardean diariamente con situaciones como estas, películas de superhéroes que terminan con una torre que abre un portal en el cielo del cual salen seres y los de la tierra pelean contra tales seres y les tiran bombas y les tiran rayos y los expulsan. Todas las películas hacen eso. Una torre con un portal que te lleva a otro lugar, o sea, a otra dimensión. Y los seres de acá de la tierra tiran armas y balas y rayos a los que están de aquel lado de la dimensión de la cual se acaba de abrir. Porque al parecer los malos son los que vienen del cielo. Dicen los demonios no salen del infierno, los demonios bajan desde el cielo. Ese concepto que los demonios vienen del infierno es mentira. Eso es una falsa doctrina, ¿verdad? Si usted se lee, por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, ¿verdad? Del verso 10, cuando ahí en el capítulo 6, verso 10 en adelante, dice que revestido de toda la armadura del Señor para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y empieza a dar toda una categoría contra huestes espirituales en las regiones celestes. No dice que vienen del infierno, en las regiones celestes. Están en los aires. Si nosotros nos quitáramos, o estos lentes que yo tengo, tuvieran la capacidad de ver el mundo espiritual, y usted vuelve hacia los aires, usted dejaría de ver las nubes hermosas, grises que hay hoy, y estaría viendo demonios oscuros. Porque ese es el hábitat de ellos, en las regiones celestes. Cuando usted se lee en el libro de Daniel, en el capítulo 9, que Daniel se metió y propuso en su corazón ayunar y buscar del Eterno, dice que bajó un ángel y le dice: Daniel, muy amado eres. Desde el primer día fue escuchada tu oración y fue enviado con el mensaje el ángel. Mas el príncipe de Persia, cuando habla del príncipe de Persia, no está hablando del rey terrenal de Persia, está hablando del principado que gobernaba aquella región de Persia. Es un ser espiritual. En la carta a los Efesios, Pablo lo que está hablando ahí son de esas jerarquías que hay en el mundo espiritual. Cuando habla de principados, es que cada región y cada país gobierna un principado, el cual tiene a su cargo huestes espirituales de maldad, que los envían
a atacar y hacer sus trabajos que están haciendo. Por eso es que nosotros, el Eterno nos manda a orar por nuestra nación. Amén. Y nosotros, quiero decirles algo, hermano, nosotros que somos de esta zona, de esta región, bueno, de todo el país, pero esta zona de Guapiles, donde nosotros vivimos, se está corrompiendo de una manera tal que tenemos que orar, de verdad que sí. Ayer mataron 4 personas ahí, casi en la entrada al hospital de Guapiles. O sea, sicariato, aquí se está viendo. Una mujer que mataron ahí en Tortuguero, entrando al aula, donde el mismo asesino va grabando con el celular porque quería grabar cómo mataba a esa mujer. No vamos a caer en el caso si era buena o era mala, no lo sé, porque ni la conocí. Pero lo que estamos viendo, hermano, esos son trabajos demoníacos. Claro que sí. Y que el pueblo de Dios como tal, amado hermano, está durmiendo. El sueño de los justos o de los injustos. ¿Me entiende? Porque ahora, hermano, ya ni por la comida se ora, nada más venga para adentro y listo. ¿Verdad? Entonces, tenemos que orar, tenemos que rescatar hasta donde sea posible. Que la maldad se multiplica, sí, hermano, pero no podemos confiarnos. ¿Por qué? Porque todos tenemos hijos, porque todos tenemos nietos, porque todos tenemos familia, hermanos, padres, hermano, y eso se está desatando terriblemente. Todo esto es trabajo demoníaco. Entonces, ¿dónde gobiernan ellos? En las regiones celestes. Amén. Amén. Entonces, vemos que los espíritus o las películas como Superman, Capitán América, todas esas películas que entretienen y emboban a la gente, usted ve, hermano, sobre todo esas de superhéroes, de alienígenas que bajan del cielo, de extraterrestres que vienen a invadir la tierra. ¿Cuál es el mensaje que están dando? Que todo lo que venga de arriba es malo. Que todo lo que baja del cielo es demoníaco. Que todo lo que baja del cielo es para destruir la tierra. Por eso que cuando el Hijo del Hombre aparezca, dice, harán guerra contra el Cordero. Porque viene del cielo. Amén. Son palabras con un sentido mucho más profundo. Lo que están diciendo es reeducando la mente de las personas de una forma en las que de igual si esto es o no bíblico. Lo pasan en todas las películas y lo pasan diariamente, pero estamos acostumbrados a ello. Todos los superhéroes son híbridos. Si usted pone a pensar, son híbridos. Son nefilín. ¿Ya? Cruce de humano con algo del cielo. ¿Cierto? Mezclados entre seres humanos con cualquier otra cosa. Y hacen desear al ser humano, sobre todo a los jóvenes y a los niños, el querer tener esos poderes. Y usted ve a los niños tirándote las de arañas y queriéndose guindar y poniéndose la capa de Superman. Y ¿entiende? Qué tremendo, ¿eh? Sí. Todos dicen, los tienen poderes y todos quieren lo que esos superhéroes tienen. Y ya tienen, entonces, ya ahí va mal el sentido sobre la mentalidad de los niños. ¿Usted sabe cuántos niños se han matado porque se han puesto una capa y se han parado en el techo y se han tirado? Y ha pasado que se han matado, ¿verdad? En España, un niño creo que era de 5 años, no sé cuánto, se tiró un balcón donde la mamá lo fue a agarrar y dijo no, que él era Superman y se tiró. Qué duro, pastor, y saber que esos artículos los podemos nosotros los padres, ¿verdad? Con gran gusto los vamos y los apartamos en una tienda y los traemos. Es que ese es el problema, ¿sí? Imagínense qué tremendo. Entonces, vemos, todo el mundo quiere esos superpoderes de Superman o los poderes de la Mujer Maravilla. Y muchos dicen, yo quisiera que me mordiera una araña para hacerme como el hombre araña. Porque al hombre araña lo pica una araña y ya empieza a tirar telas de araña por todos lados. Amén. Pero piensa, el hombre araña tiene genes de araña en su cuerpo.
que vimos que en el tiempo de los Nefilim, ¿qué pasaba? Que los animales se mezclaban con los humanos y en tiempo del fin será como en los tiempos de Noé. El cielo es otra dimensión. El cielo es otra dimensión. El cielo no es algo físico. Podemos ver este cielo, el que podemos ver hacia afuera y vemos el cielo, pero este cielo es algo físico. Eso es lo que llamamos atmósfera. Atmósfera que puedes ver, pero el cielo donde vive Elohim no es para arriba. En segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 2, el apóstol Pablo dice: conozco un hombre en el Mesías, en Mashiach, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Elohim lo sabe. Lo arrebataron hasta el tercer cielo. Entonces, este cielo que vemos aquí donde están las nubes, ese es el primer cielo. El cielo donde están colgando los planetas y las estrellas, que nosotros llamamos el espacio exterior, eso es el segundo cielo. Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo. Y según algunos libros rabínicos, hay 7 cielos. Si usted se lee el libro de Enoch, habla de 7 cielos. No lo sé. Yo lo más que he andado es allí por las nubes, en avión. Hasta el primero he llegado, ¿verdad? Pero de más allá no he ido. Entonces no sabría decirle. Pero Pablo, basándose en lo que dice Pablo, pueden haber 7 cielos, pero él fue llevado hasta el tercer cielo, ¿verdad? Entonces quedémonos con lo que dice la Escritura, tercer cielo. Amén. Amén. Entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 dice: después de estas cosas miré, y allí delante de mí había una puerta abierta en el cielo, y una voz como de shofar hablando me dijo: sube acá y yo te mostraré lo que se ha determinado que suceda después de estas cosas. ¿Qué vio Juan? Un portal, dice, él lo describe, vi una puerta, un portal. Lo que estaba viendo era un portal a otra dimensión celestial. ¿Ya? Entonces, Juan vio un portal a otra dimensión, porque no podemos considerar esto de una forma natural, y se lo compruebo con la Escritura. O sea, ni Pablo ni Juan puede decir físicamente yo estuve ahí. No, es un portal a una dimensión, y eso se capta simplemente en el Espíritu. No podemos pensar en el cielo, en el trono de Elohim, como el lugar físico que podemos encontrar si pasamos la atmósfera y el espacio exterior. Dicho de forma simple, el cielo es un lugar que está en otra dimensión. O sea, que la gente no puede decir que no hay, no hay una máquina que se pueda inventar el hombre con toda la ciencia, el conocimiento y la sabiduría que el Eterno le ha otorgado al ser humano de viajar al espacio, llegar a la luna. O sea, que no es que digan, vamos a inventarnos un cohete más potente que traspase el segundo cielo y llegamos al cielo. No, porque no es hacia arriba. Es otra dimensión, es una dimensión espiritual. Qué tremendo eso, ¿no? ¿Ya? Y creo que la mayoría de nosotros quizás desde siempre hemos tenido como ese concepto de que si agarramos ahí para arriba, vamos a llegar en algún momento al cielo del trono de Adonai. Y no es así. Amén. Entonces el cielo es otra dimensión, pero nuestra naturaleza no lo quiere ver así, porque sino que la gente piensa que ahí voy para arriba y luego más arriba y más arriba hasta que lleguemos al trono de Dios. No. Nimrod lo sabía. Él sabía que no tenía caso que hiciera una torre enormemente alta. Lo hacía así de alto para que el diluvio no lo fuera a matar. Pero su propósito era
arriba de la torre, comunicarse con los dioses y comunicarse de una forma muy horrible, porque quería hacer una guerra con el Elohim del cielo y poner sus dioses allá. O sea, el mismo concepto que hubo en Satanás es el mismo concepto que había en el corazón de Nimrod. ¿Cuál era el concepto que hubo en Satanás? Ajá. Subiré a lo alto, junto a las estrellas del Señor. Levantaré mi trono. Lo igual. ¿Qué quería hacer Nimrod? Él quería poner sus dioses allá, sentarse en el trono de Dios él, y el Señor agarrarlo a flechazos y matarlo. Científicamente podemos comprobar que existen infinidad de dimensiones completamente ajenas a la realidad que conocemos. Pablo habla de ello cuando dice que fue llevado al tercer cielo y no se lo estaba inventando. El apóstol estaba hablando de algo que Yahweh mismo mencionó en la Torá. Pablo nunca dice cosas por su propia cuenta. Vamos a ver qué dice la Torá. ¿Qué dice el Eterno? Deuteronomio 10, 14. He aquí que Yuhei Bajei tu Elohim. He aquí, de Yuhei Bajei tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos. O sea, que hay más de un cielo, hay más de 2 cielos. Puede que haya más de 3 cielos. ¿Verdad? Sí, amén. Dice, porque de Yuhei Bajei tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos. La tierra y cuanto hay en ella, todo le pertenece a él. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 8, 27. Aunque en verdad Elohim habitará en la tierra, hace la pregunta. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos. El cielo, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener. No te pueden contener. Cuanto menos esta casa que he edificado. Eso es lo que estaba diciendo Salomón cuando edificó la casa de Adonai. Amén. Amén. Salmo capítulo 148, verso 4. Tejilín. Alábele cielo de los cielos y el agua que está sobre los cielos. Entonces habla de muchos cielos. La escritura te habla varias veces de una dimensión más allá del cielo normal. Esto de los portales y de estas cosas no los estoy inventando. No lo estoy inventando yo. Estoy hablando con la escritura. Cómo todas estas cosas están allí. Nada más que no las hemos visto. Porque nos enfocamos con que Dios me ama y nada más. Eso es lo que al ser humano le importa y no hemos escudriñado realmente lo que dice la escritura. Pero no es solamente por llenarnos de entendimiento, es para que no seamos ignorantes, porque si en los días de Noé pasaban estas cosas y en los días del fin serán estas mismas cosas que usted y yo debemos saberlas. Esto es muy importante y es muy impresionante, porque vimos que los cielos de los cielos es la dimensión donde vive Elohim. Pero estos hombres querían llegar allí, pero la escritura dice que nadie puede subir al cielo. Nadie. Por eso, hermano, es que el mensaje de que nos vamos para el cielo mientras que aquí ocurre la gran tribulación no tiene base bíblica. Eso es imposible. Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, verso 13. Esto lo dice Yeshua mismo. Dice: nadie ha subido jamás al cielo. Nadie. No cuando velamos un muerto, que ya se fue para el cielo. Exactamente, ¿no? Qué error, ¿no? Sí. El muerto, ¿dónde está el muerto? ¿A dónde está durmiendo? En una nube. En el Seol. ¿Qué es el Seol? ¿Seol qué? Seol, la gente lo ha confundido con infierno. Seol no es infierno. Seol es donde vamos todas las personas cuando muramos. Pero es más que el sepulcro físico, es más que la tumba, es más que el cementerio. Ya, es un lugar, es una dimensión
por decirlo así, bajo la tierra, donde el Eterno tiene a los que están allí durmiendo, esperando escuchar el llamado del shofar, de la trompeta, en la segunda venida del Señor. Y lo que dice el apóstol que estamos viendo ayer, que al sonido de la trompeta, al sonido del shofar, los muertos en Mashiach resucitarán primero. ¿Verdad? Apocalipsis dice, y el Seol devolvió a sus muertos, y el mar devolvió a sus muertos. Entonces no están en el cielo. Porque cuando el Señor venga, si los muertos estuvieran en el cielo, Él traería a los muertos con Él. Pero es hasta que Él venga, hasta que suene la trompeta o el shofar, es que los muertos, el Seol, dice, devolverá a sus muertos. Y el Seol está bajo la tierra. Entonces el muerto no está en el cielo. Amén. Entonces, dice, Yeshua dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Primera de Corintios 15:50. Sí, sí. Quiero decirles, hermanos, que el hombre mortal no puede heredar el reino de Elohim, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, en todo el capítulo 15 de este pasaje de Primera de Corintios, Pablo le habla acerca de la resurrección de los muertos y dice, ¿cómo pueden llegar al reino de los cielos? Pues así como estás, no. Necesitas transformarte, morir y resucitar, porque el hombre mortal, nosotros, así como estamos, no podemos llegar a la dimensión donde vive Adonai. Entonces, por más esfuerzos que hacían Nimrod y su gente, no jamás podrían entrar al cielo. No podían llegar a donde Elohim estaba. Así es. Amén. No hay ni cohete, no hay nada, hermano. En el libro de Isaías, capítulo 14, versos 13 y 15, al 15 dice, es lo que está mencionando ahora lo que Satanás decía en su corazón. Tú que decías en tu corazón, escalaré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Adonai, me sentaré en un monte majestuoso, en las montañas majestuosas, en el norte, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré como el Shaddai. Esta palabra Shaddai es el poderoso, o el todopoderoso. La palabra Shaddai significa el todopoderoso. Mas ahora tú irás abajo. ¿A dónde? Al Seol. Entonces no vamos para arriba, vamos para abajo. Mas ahora tú irás abajo al Seol, aún hasta los cimientos de la tierra. ¿Dónde está el Seol? En los cimientos de la tierra. Ahí se encuentra. Ahí está el Seol. ¿A quién le estaba hablando? A Satanás, pero también le estaba hablando al rey de Babilonia. El rey de Babilonia, ¿quién era el rey de Babilonia? Nimrod. Con la torre de Babel, Satanás estaba tratando de replicar o de volver a hacer su revuelta original en el cielo cuando quiso establecer su propio gobierno, motivando a los humanos a través de Nimrod para hacer un golpe de estado en contra de Elohim. Sin embargo, al igual que cuando Lucero se levantó contra Yahweh, Nimrod y su gente terminaron castigados y dispersos. El castigo de los hombres. Ya 5 minuticos terminamos, amados hermanos. Gloria al Padre. El castigo de los hombres, Bereshit, Génesis. Génesis capítulo 11, verso 7 al 9. Ahora pues, descendamos y confundamos su lenguaje para que no puedan entenderse el habla del uno al otro. Así que allí Adonai, Yuhebahei, los dispersó por toda la faz de la tierra. Y ellos dejaron de edificar la ciudad y la torre,
Por esta razón es llamado Babel, confusión. Porque allí Adonai confundió la lengua de toda la tierra, y de allí Adonai los esparció por toda la tierra. Hasta ahí les llegó el trabajito de construcción. Amén. Dice, la escritura no da más explicación. Entonces, para muchos, nada más dicen, de allí salieron los idiomas. Pero usted cree que tal profanación que el hombre hizo de lo que querían intentar se iba a quedar nada más con que Adonai les cambió el idioma y listo. Dice en el libro de Yaser, libro histórico de Yaser, capítulo 9, verso 35 al 36, y Adonai Yojebajei golpeó las 3 divisiones que estaban allí, y él los castigó de acuerdo a sus obras y sus diseños. Aquellos que dijeron, nosotros ascenderemos al cielo y serviremos a nuestros ídolos, se convirtieron como monos y elefantes. Ahora, esto es algo histórico y es una referencia que puede que sea así o puede que no sea así. Simplemente les estoy leyendo porque hay algo más aquí. Dice, convirtieron como monos y elefantes. Aquellos que dijeron, nosotros saltaremos los cielos con flechas. Adonai Yojebajei los mató un hombre por medio de la mano de su vecino. Y la tercera división de aquellos que dijeron, nosotros ascenderemos al cielo y pelearemos contra él, Adonai Yojebajei los dispersó por toda la tierra. Y aquellos que quedaron entre ellos, cuando ellos vieron y entendieron el mal que venía sobre ellos, abandonaron la edificación, y ellos también fueron dispersos sobre la faz de la tierra. Yahweh los castigó de acuerdo a sus obras y las intenciones que tenían. Entonces, número 1, a los que querían establecer sus dioses en el cielo, los hizo como monos y elefantes. Ya les dije, esto puede que sí, puede que no. Simplemente es parte de lo que relata esta historia. A los que querían herir al cielo con flechas, los hizo matarse entre ellos mismos. 3, a los que querían pelear contra Elohim, los dispersó por toda la tierra. De Babel a Balal. De Babel a Balal. Bab significa portal. El significa Dios. De ahí viene la palabra Elohim. El significa Dios. Babel significaba entonces portal hacia Dios. Babel es similar a Balal, que significa confusión. Entonces ahí las traducciones juegan un papel importante. De allí entonces que se empezaron a intercambiar, y a Babel, que significaba portar hacia los dioses, también se le cambió y se le empezó a decir la ciudad de confusión, porque son muy parecidos, Babel y Balal. En el libro de Yaser, capítulo 9, verso 38 dice, en cuanto a la torre que los hijos de los hombres edificaron, la tierra abrió su boca y se tragó una tercera parte de ella. Y fuego también descendió del cielo y quemó otro tercio. Y el otro tercio fue dejada hasta este día, y su circunferencia es de una caminata de 3 días. Jubileos capítulo 10, verso 29. Dice el libro de Jubileos, Yojebajei envió un fuerte viento contra la torre entre Asur, que es Asiria, y Babilonia, en la tierra de Sinar, y la derribó en el suelo, y la llamaron Obertún, derribada. Entonces, les recuerdo que estos son libros extra bíblicos. Pareciera que discrepan uno del otro. No podemos decir que sucedió de una forma o de otra, solamente son conjeturas que podemos hacer para que usted sepa por qué esta torre no existe el día de hoy. O sea que el Eterno, ya fuera de una manera o de otra, Él la derribó. Conclusión, para terminar, aquí terminamos, amados hermanos. Proverbio 16, 18. Dice, el orgullo viene antes de la ruina, la arrogancia antes del fracaso. Estos hombres
de la época de Nimrod, de la Torre de Babel, ellos cayeron en ruinas por causa de que su orgullo los hizo querer hacer algo que no debían hacer. La Torre de Babel fue solamente el comienzo del reinado de Nimrod. Recuerda que leímos que su reino comenzó en Babel y luego todas las demás ciudades. Desde su nacimiento se estableció como un varón rebelde y fue a través de él que Satanás desarrolló su siguiente plan para engañar a la humanidad y la creación de la primera religión falsa sobre la tierra. La creación de la primera religión falsa sobre la tierra. Y esto lo vamos a estar viendo, si el Eterno lo permite, la próxima semana. Amén. Amén. Si el Eterno lo permite. Así que, amados hermanos, aquí concluimos con este tema de Nimrod. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna duda, algún comentario, puede hacerlo. Y si no, nos despedimos. Amén. Entonces, vemos que tenían una mentalidad realmente rebelde contra el Todopoderoso. Eso no tenía yo la idea de lo que nos llevaba a la torre, ¿verdad? ¿Cuál al final era la intención? La razón, sí. Sí, la verdad que muy interesante porque no sabía yo absolutamente nada cuál era el tema y muchas veces podríamos estar diciendo que Dios está en contra de ella. Hoy vemos que no, es la intención con la que yo haga las cosas, lo que Él no va a estar. Entonces vemos, hermano, que cuando hacemos las cosas a nuestra manera y a nuestra forma, nos estamos rebelando contra el Eterno. Nosotros, por eso no podemos hacer las cosas como a mí me parece. Amén. ¿Por qué razón, hermanos? Porque nosotros vemos que hoy en día la Biblia habla del Shabbat y dice, no, pero la Biblia dice atardecer de viernes al atardecer del sábado. El hombre dijo, no, hagámoslo el domingo. ¿Ya? La Biblia habla de 7 moedín, de 7 fiestas anuales, que hoy no se predican en las iglesias evangélicas y cualquiera que sea. Pero sí celebran Navidad, sí celebran Semana Santa, sí celebran Día de la Madre, celebran Día del Padre, el Día de la Virgen. Sí, claro. Entonces no podemos, y la gente suele decir, Dios no ve esas cosas, Dios, yo lo hago así porque así Dios me dio, no, man. Y Dios conoce mi corazón. Sí, claro que lo conoce muy bien. Sí, dijo que era malo de feria. Sí. Sí, no fue que era bueno. Sí, porque dice, engañoso y perverso es el corazón. Sí. Entonces, hermanos, sí. Bien, damos gracias al Padre. Entonces, que el Eterno me los bendiga. A los hermanos de Facebook, YouTube, esperemos que sea de bendición. Si desean comunicarse con nosotros, dejamos la información debajo del video para que usted también se comunique con nosotros. Y nos vemos el miércoles, si el Eterno lo permite, aquí en Casa de Israel. Amén. Continuamos con el tema de los 613 mandamientos, que los estamos estudiando uno por uno. Ya casi terminamos, ¿verdad? Vamos como por el día, sí. Ya casi alcanzamos la meta. Pero bien, amados. Entonces, y el próximo Shabbat también, aquí los esperamos a todos. Que el Eterno me los bendiga. Si usted quiere comunicarse con nosotros y ser parte de la escuela bíblica que tenemos los miércoles, con mucho gusto lo podemos integrar al grupo de WhatsApp. Shalom, bendiciones.